alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres soy? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Yeah. Somos libres. Somos libres.
sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoramos, Jesús. Muy buen día para todos. Que la misericordia del Señor nos abrace en esta mañana. Vamos a orar para escudriñar su palabra por un momento. Señor, gracias porque nos regalas este tiempo para acercarnos a ti, para ver las maravillas que hay en tu palabra acerca de tu revelación. Gracias por este tiempo que compartimos con nuestros oyentes y videntes en cualquier parte. Oh Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia. Abre nuestros oídos para que comprendamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que vamos a compartir en un par de semanas. Y tiene que ver con la administración de recursos, con ser buenos administradores. Y esta primera parte la vamos a llamar cómo restaurar la economía. Vamos a leer entonces en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Veamos por favor también la Nueva Versión Internacional para tener una visión más amplia del texto. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En el estudio anterior hablamos de vencer los afanes, cómo vencer la ansiedad. Pero tenemos una realidad hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo. La situación que estamos atravesando ha desencadenado crisis por todas partes. En Colombia, más del 30% de los trabajadores formales se quedaron sin empleo. Pero además hay más de 5.700.000 de trabajadores informales que llevan más de 2 meses parados. No están produciendo, no están vendiendo nada. Hay un altísimo índice de desempleo. En este versículo que leímos, el Señor nos plantea la seguridad de que Él provee, de que Él nos da lo faltante por las riquezas que nos dio en Cristo. Pero vivimos una situación complicada, sin embargo. Las medidas adoptadas por los gobiernos han afectado profundamente la economía de los países, de las empresas, de las familias, de las iglesias, de las familias, de nosotros, de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice la palabra para encontrar respuestas. Porque llevar el evangelio
tiene un componente de consolación en medio de la crisis. Y eso es lo que pretendemos esta mañana, traer consolación en medio de esta crisis. Para entrar en el primer punto vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 4, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el gran profeta, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ya dije, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Este primer punto lo vamos a llamar: la provisión de Dios es superior al dinero. Encontramos una mujer pasando una crisis total, profunda. Quedó viuda y su esposo la dejó endeudada. Por cierto, su esposo era profeta de Dios. Mire que los médicos también se mueren. Y esta mujer se estaba exponiendo a que sus acreedores se llevaran a sus hijos como esclavos y le quitaran lo que tenía. Cuando el profeta Eliseo se entera de la situación que ella le comparte, pasa algo curioso. Él no le dio dinero. La mujer quería dinero, necesitaba dinero, pero él no le dio dinero. Infortunadamente tendemos a creer que todo lo que pasa ahora, lo que nos pasa, lo que nos ocurre, las circunstancias difíciles, las solucionamos con dinero. Pero no todo se arregla con dinero. No todo es posible de que se solucione teniendo el dinero. Hay cosas que son superiores al dinero y son muchas. Dios siempre nos da lo mejor. Las riquezas materiales nunca son lo mejor. El entendimiento, el discernimiento de la voluntad de Dios sí es lo mejor. Por eso cuando Salomón pidió sabiduría, pidió discernimiento, Dios se la dio. El Señor se la concedió en sobreabundancia. Y Salomón la pidió porque estaba completamente seguro que con la sabiduría venían las respuestas a sus necesidades puntuales, a lo que él necesitaba para gobernar este pueblo tan grande, tan poderoso y tan complicado de gobernar. Salomón sentía que no era capaz, con sus recursos, de gobernar ese pueblo, a no ser que Dios le proveyera suficiente sabiduría. Ahora, la sabiduría siempre será la mayor de todas las riquezas que una persona pueda tener. Notemos una cosa: Salomón pidió sabiduría. Y para pedir sabiduría se necesita ser sabio. Porque una persona no sabia corre a pedir riquezas, posesiones, poder, dominios.
Pero Salomón pidió sabiduría porque era un hombre sabio. Su padre lo había enseñado a ser sabio. Lo que él pidió fue más de esa porción de sabiduría. El segundo aspecto, vamos a leer en Oseas capítulo 4, versículo 6. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí encontramos un cuadro triste, muy triste. El pueblo de Dios, aquellos hombres que Dios había puesto para hacer el testimonio de su misericordia, apartado por Dios para un propósito especial, estaba perdido, se había perdido, porque no entendió el propósito de su proveedor. Y su ignorancia de ese propósito, el no conocer ese propósito, lo llevó a rechazar a ese Dios, rechazar el conocer a ese Dios. Pero además, este pueblo le tocó ser condenado a una consecuencia terrible: perder el don de estar cerca en la presencia de Dios, en el altar, ejerciendo sacerdocio. Dijo Dios: ya no serán mis sacerdotes, pero además apartaré la misericordia de vuestros hijos. Estas son palabras muy duras, porque Dios es fiel y cumple, y lo que dice se cumple, lo hace. El problema para que el pueblo de Dios fracase no es otra cosa que ignorar la ruta correcta para sus actitudes y sus actuaciones. Cuando nuestras actitudes y actuaciones no tienen la ruta correcta, el camino correcto, entonces caemos en el fracaso, porque nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Cuando renunciamos a hacer la voluntad de Dios, Él nos deja entonces a la deriva de las circunstancias. Y los talentos que el Espíritu Santo puso en nuestras manos son retirados. Y esto es triste, esto es doloroso. Entonces este segundo punto lo vamos a llamar: Dios quiere formar nuestro carácter. Es necesario que abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque entonces Dios revelará su voluntad y nuestro carácter será formado a la voluntad de Dios. De otra manera, entonces la voluntad de Dios se aparta de sus hijos y quedan a la deriva de las circunstancias. El tercer aspecto vamos a leer en Proverbios 29, 18. Y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este tercer punto lo vamos a llamar: atender la palabra restaura la economía. Si el profeta Eliseo no acude a llevar la palabra de Dios para la crisis de esta viuda, ella desfallece. Seguramente sus acreedores vienen, le quitan lo que tiene y además se llevan a sus hijos como esclavos. En su ignorancia, ella hubiera sido víctima de las circunstancias. Parece que no habían sido los mejores administradores, porque el esposo murió y la dejó supremamente endeudada. ¿Cuántas personas hoy, y quizás algunos de esos me están oyendo, cuántas personas hoy son víctimas de las circunstancias por ignorar los planes sabios y santos del Señor? Cuando ignoramos los planes sabios y santos del Señor, caemos víctima de las circunstancias, y esto es triste. Si el pueblo no acata la palabra de Dios, no tiene freno. Sin la ley, el pueblo se desenfrena. Y ese pueblo entonces
si no escucha la voz de Dios, no encuentra freno a ninguna de sus pasiones, porque las pasiones tienden a dominarnos siempre, todos los días, ni a ninguna de sus ambiciones. También las ambiciones tienden a manejarnos, siempre queremos más y nunca nos llenamos. Es cuando hace carrera entonces la convicción de que el fin justifica los medios. Entonces una persona se mete a narcotraficante porque necesita o quiere conseguir dinero, cree que necesita más dinero del que tiene. Pero el que guarda la voluntad de Dios para hacerla, este es quien consigue la felicidad. No es el que consigue el dinero a cualquier costa o a toda costa. Es aquel que hace la voluntad de Dios. Cuando esta viuda recibió la orientación adecuada acerca de la voluntad de Dios, pasaron varias cosas. Primero, ella debió reconocer una situación real. Estaba endeudada. Su esposo le había dejado muchas deudas. Quizás no administraron bien. Muchas personas van rumbo al abismo hoy, pero su arrogancia no les permite reconocer lo que necesitan. No les permite aceptar que necesitan ayuda. Cierran los ojos y se limitan a pensar que necesitan dinero. Y entonces siguen haciendo lo mismo y viviendo de la misma manera como si nada. Y al final caen sin remedio al abismo que ellos mismos forjaron cuando se resistieron a corregir su camino falto de sabiduría. Esa persona está ciega en su ignorancia. Es demasiado costoso sostener un estatus y un estrato. Quien vive para pintar una fachada de estatus y de estrato, irremisiblemente acabará financieramente hundido. Y Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que sanemos la economía. El segundo aspecto que esta mujer debió primero procesar para entender esa orientación del profeta es que ella debió creer a la orden de Dios. Esa orientación que Dios le dio a través de este profeta, el profeta Eliseo. Y debió obedecer, aunque la propuesta no parecía humanamente lógica. ¿A quién se le ocurre ir donde todos los vecinos a buscar vasijas para echar un aceite que ella no tenía? Eso no suena lógico. Pero los siervos de Dios no dependemos de la lógica. Aunque la lógica nos es útil para nuestro desempeño en el mundo, hay momentos en que tenemos que actuar por encima de la lógica, y es cuando escuchamos la voz de Dios, y esa voz nos está dando órdenes. Necesitamos actuar por encima de esa lógica, incluso de la matemática. Y es que por encima de la lógica, de la matemática, está Dios, el autor de toda ley. Las matemáticas funcionan con leyes, la lógica funciona con leyes, pero Dios es quien creó esas leyes. Está la providencia de Dios, está la disposición de Dios para bendecirnos. Y si para ello necesita hacer un milagro, pues lo hace. ¿Qué es un milagro? Es un acontecimiento que sobrepasa el orden natural. Es algo que ocurre en la dimensión de lo sobrenatural. Y es en la dimensión en la cual se mueve Dios. Hoy es natural, es apenas humano tener temor por las circunstancias, pero también es sobrenatural vencer la incertidumbre porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? El tercer aspecto que debió comprender esta mujer cuando escuchó la voz de Dios por el profeta es que ella debió comprender que debía conseguir vasijas para recoger la provisión. Ella debía ir y buscar vasijas y debía obedecer. No se recibe nada desde lo sobrenatural, escúcheme bien, no se recibe nada desde lo sobrenatural si no hay un espacio dispuesto para recibirlo. No recibimos nada de ese Dios todopoderoso si no le creemos y abrimos el espacio para que Él ensanche su bendición en ese lugar que abrimos.
Eso es el proceso de santificación, donde nosotros voluntariamente nos entregamos para que Él obre en nosotros. Esto ocurre en la dimensión de lo sobrenatural. Y esta mujer debió entender esto y debió correr a hacerlo. La vasija donde se vierte el aceite, hermanos, es nuestro corazón, es nuestra vida, es nuestro ser. Y es cierto, hermanos, que cabrá tanto aceite en esa vasija como haya lugar para depositarlo. Cuando la vasija no tenga más capacidad, el fluir de la bendición cesará. Por eso es necesario ensanchar el espacio en el corazón, porque si hay más espacio cabrá más, pero si no hay suficiente espacio no cabrá. Aquí, hermanos y amigos, no aparece Dios como el autor de la cesación. No es Dios quien genera hasta dónde llega la provisión del aceite. Aquí quien aparece en el proceso de cesar el aceite es la fe de quien recibe la provisión. Las vasijas que esta mujer consiguió se llenaron. Si hubiera conseguido más, se llenan más. Si hubiera conseguido menos, pues se llenan menos. Si nuestra vida es una vasija adecuada para recibir la porción enviada por Dios, la provisión vendrá. Si nuestra vida no es una vasija adecuada, no habrá provisión. El aceite cesó cuando no hubo dónde depositar más. Note que la restauración económica de la viuda no tuvo nada que ver con el dinero. La provisión de esta mujer no tuvo que ver nada con que recibiera dinero, sino con que recibiera la bendición de Dios. El dinero no es la base de la economía de Dios. La base para la economía, para la provisión de Dios, no es el dinero. ¿Saben qué es? Es su palabra. Son sus promesas. Es su disposición para bendecir a su pueblo. Pero a esto tenemos que sumarle la fe de su pueblo para que las vasijas se ensanchen. El cuarto aspecto, vamos a leer una vez más allí en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Nueva Versión dice, por las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Va a suplir lo que necesitamos, lo que nos haga falta. Entonces el cuarto aspecto lo vamos a llamar, Dios quiere suplir toda necesidad. Dios está totalmente dispuesto a suplir toda necesidad. El capítulo 4 de Filipenses, podemos llamarlo el capítulo de la provisión. Todo el capítulo habla de la provisión de Dios como proveedor. Veamos algunas cosas. Por nada estéis afanosos, dice el versículo 6. La paz de Dios, que nadie entiende, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No lo digo porque tenga escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vosotros enviasteis, dice el apóstol Pablo, provisión. Y todo lo he recibido y tengo abundancia, dice el apóstol. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Son frases que hablan de provisión. Dios quiere suplir la necesidad. Ahora quiero preguntar, ¿había necesidad? Sí. El apóstol Pablo reconoce que aprendió a vivir en necesidad. Y es uno de los más grandes siervos de Dios que ha pisado esta tierra. Quizás el más grande después de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo aprendió a contentarse en cualquier situación. Aprendió a contentarse en cualquier circunstancia. Además reconoció que había cosas que faltaba a los filipenses, quienes le habían enviado una ofrenda. Pero también les dijo, Dios les va a suplir. Dios va a suplir lo que les falte. Entonces el problema no es qué falta. Eso no es un problema. Ni es estar en pecado porque tenemos una falta. Bueno, hay personas que tienen falta porque han pecado. Ya hablé de los que no quieren administrar.
de los que quieren mantener un estatus y un estrato, y van a terminar irremediablemente hundidos. Eso es pecado. Pero no siempre la falta indica pecado. Es de la naturaleza humana pasar dificultades. También es del proceso de Dios para sus hijos en la tierra el pasar dificultades. De esta forma nos apegamos a Dios y nos enamoramos del cielo. Cuando vivir en esta tierra es tan difícil, deseamos el cielo, aprendemos a desear el cielo. Entonces el problema no es qué falta, el problema es cómo vivimos cada situación de necesidad. El dilema no es qué falta ahora en este momento, sino con qué actitud esperamos. ¿Con qué actitud paso el proceso de la necesidad? Porque algunos, incluso cristianos, reniegan en la necesidad. Otros siguen alabando a Dios. Adivinen quién va a recibir más rápido una buena respuesta. Pues quien alaba a Dios. Quien reniega está negando a Dios. Confiar que Dios va a suplir toda falta en nuestra manutención, en nuestra alimentación, en el sostenimiento, porque este texto se refiere a la provisión y al sustento. Esa confianza produce contentamiento, y el que vivamos en contentamiento, eso tiene que ver con la práctica genuina de la fe del creyente, la práctica que Dios quiere de la fe. Vivir contentos en cualquier circunstancia. Restauramos la economía cuando disponemos adecuadamente nuestro ser para que la porción de Dios sea depositada adentro. Cuando abrimos nuestro corazón suficientemente para que la porción sea depositada, estamos restaurando la economía, porque no olvidemos que el aceite cesa cuando se acaban las vasijas. Pero si hay más vasijas, habrá más provisión y habrá suficiente. Cuando vivimos la situación en contentamiento, entonces estaremos completamente seguros de que habrá suficiente provisión. No necesitamos más dinero que ahora. El problema no es el dinero. No necesitamos más dinero. Necesitamos que la provisión de Dios haya lugar donde depositarse. Si la provisión de Dios haya lugar donde depositarse, habrá sobreabundancia. Esta mujer que estaba endeudada, de un momento a otro pasó a ser una persona que vendía aceite. Y de lo que quedó, todavía Dios le sostuvo. Probablemente se siguió multiplicando en las vasijas, pero siempre que había espacio, había provisión. El problema de hoy no es falta de dinero, es falta de sabiduría y de contentamiento. Dios añade dinero si hay sabiduría y si hay contentamiento, porque tenemos entonces un correcto conocimiento de la voluntad de Dios y tenemos una visión adecuada de lo que estamos haciendo o de lo que pretendemos hacer. Cuando comprendemos la voluntad de Dios, nuestra visión acerca de lo que hacemos o del futuro es correcta. Entonces tendremos un carácter bien formado. Y si el carácter está bien formado, habrá provisión. De otro modo, seguiremos en el proceso doloroso de la escasez. Pero Dios quiere suplir mi necesidad, su necesidad. Pero si no nos afinamos, si no nos abocamos a la voluntad de Dios y abrimos las vasijas para que sea depositada la provisión, vamos a tener que vivir en la escasez. Escúcheme, la escasez es diferente de la necesidad. La necesidad tiene que ver con un espacio que está dispuesto para ser llenado, mientras que la escasez tiene que ver con la miseria. Repito, la necesidad tiene que ver con un espacio que debe ser llenado y que está dispuesto para ser llenado, mientras que la escasez tiene que ver directamente con la miseria. La necesidad siempre acaba en llenura, pero la miseria acaba en derrota, en fracaso. La escasez es miseria, la necesidad es una oportunidad. ¡Qué bendición! ¿No le parece esto hermoso? La necesidad es una oportunidad. Dios quiere formar su carácter, mi carácter, antes que girar un cheque en blanco con el cual nos volvamos locos. Él nos saca su chequera, nos pone un cheque en blanco y le dice a cualquiera, póngale la cifra que yo lo respaldo. No,
Eso es una locura. Y Dios no hace locuras porque Él es perfecto. Dios no nos da cosas para que nos volvamos locos con ellas, ni arrogantes, ni orgullosos. Dios pone bendiciones para que llenen vasijas que están dispuestas para ser llenadas. Hay cosas que son superiores al dinero. Dios trabaja así. La provisión de Dios se fundamenta en su palabra. Se fundamenta en que tengamos vasijas dispuestas para que sean llenadas. Porque Él ha dispuesto que lo que está listo para ser llenado debe ser llenado. Pero donde no se abren vasijas, no habrá provisión. Habrá escasez. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser una vasija dispuesta para ser llenada? ¿O va a ser un puerto cerrado donde no puede entrar provisión porque no hay disponibilidad para ella? ¿Qué tal si nos volvemos vasijas de esas que Dios quiere llenar porque Él quiere proveer? Si esto es así, le propongo que oremos. Oremos juntos. Ore conmigo si quiere. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has dispuesto proveer. Porque has dispuesto llenar las vasijas que se tienen listas para que venga el aceite. Gracias porque has hecho tanto para bendecirnos. Señor, perdónanos cuando nos hemos apartado de tu propósito y no hemos querido caminar en tu voluntad, porque esto cierra la puerta a la bendición. Señor, ayúdanos a oír tu palabra, a escudriñarla, a ponerla por obra y a que nuestra voluntad se doblegue a tu propósito. Ten misericordia. Oh Dios, recibe nuestra vida. Aquellos que hoy no han entregado su vida al control tuyo, oh Dios, abre su entendimiento para que en este momento sean alumbrados por tu palabra y el poder de la regeneración llegue a sus vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo su vida a través de esta palabra. Muy buenos días, iglesia. Continuamos con la cena del Señor, recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero compartir una parte de la palabra del Señor en Isaías capítulo 49. Isaías es un libro donde nos revela el juicio, pero también la salvación de Dios por su pueblo. Ellos estaban en cautiverio y habían perdido sus esperanzas. Pero este capítulo 49 del libro de Isaías nos trae las promesas de Dios de restauración para su pueblo. Ellos no lo creían. El verso 14 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y pienso que pasamos momentos largos, situaciones de adversidad, como lo estaba pasando el pueblo, y llegaron esos pensamientos a cada uno de ellos. Yo creo que Jehová se olvidó de mí. Pero mire lo que responde el Señor en un ejemplo extremo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Puso algo extremo, manifestando: ¿una madre se olvidará de su hijo? ¿Es posible que vaya en contra de su naturaleza de madre para que se olvide de su hijo? Y el Señor dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermosas palabras de aliento nos trae el Señor en esta mañana, cuando vemos un panorama oscuro, como que este desierto es largo y miramos a cada lado y decimos como que Dios se olvidó de nosotros porque esto no va a tener fin. Pero el Señor dice: aunque olvide ella, aunque olvide la madre su naturaleza de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí
que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué hermosas palabras de aliento el Señor nos trae en esta mañana. En sus palmas están esculpidos nuestros nombres, como para manifestarnos. Nunca, no es posible, no pase por la mente de ustedes que llegue un instante en que yo me pueda olvidar de ustedes. Si una madre se olvida de su hijo yendo en contra de su naturaleza, yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a proceder a tomar los elementos de la cena. Ténganlo ustedes ahí dispuestos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, Pablo a la iglesia en Corinto: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan que tomamos en esta mañana, como símbolo del cuerpo de Cristo. Señor, lo tomamos en obediencia a ti, sabiendo, Señor, que tu cuerpo fue entregado en la cruz del Calvario por nosotros. Tomemos del pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por esta promesa hermosa que nos trae hoy tu palabra, promesa de aliento, de gozo, de victoria, y es que vienes por tu iglesia, Señor. Estaremos esperando ese momento, Dios del cielo. Danos fuerzas, danos el aliento que necesitamos para seguir adelante, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades, Señor. Porque aquí está tu iglesia, esperando el momento de tu regreso, Jesús. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes, y llegará el momento en que nos volvemos a dar ese abrazo en nuestra iglesia, físico, porque las promesas del Señor se cumplen y Dios no se ha olvidado ni se podrá olvidar de nosotros. Dios le bendiga. Un excelente domingo en familia. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana queremos darles un saludo muy especial a nuestros niños. Los extrañamos, los queremos mucho. Un abrazo y muchas bendiciones para nuestros niños, y queremos dejarle una enseñanza que tenemos en la Biblia, y nos recuerda el Señor a través de su palabra que la Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Así que es linda esta enseñanza para cada uno de nuestros padres que tienen sus chiquitos ahí en la casa, para compartirles y estar con ellos. Ustedes en este momento que vamos a estar
dando esta linda enseñanza acerca del arca de Noé. Entonces, un abrazo y mil bendiciones para cada una de las familias de la Iglesia Normandía y así a todos los que nos están viendo en esta mañana. Mil y mil bendiciones, abrazos y besos para cada uno de estos chiquitos que están al lado de sus padres. Mil bendiciones. De dos en dos. La tierra se llenó de personas, pero pecaron tanto que Dios se lamentó de haberlas creado. Por eso decidió enviar un diluvio para eliminar a todos de la tierra. Había un hombre llamado Noé que no era como los demás. Él amaba a Dios y le obedecía. Por eso, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del diluvio. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio. Le dijo que construyera una enorme embarcación, con un techo bajo, 3 pisos, una ventana y una puerta. Noé fue obediente y la construyó. Dios le dijo a Noé que reuniera 2 animales de cada especie, un macho y una hembra. Cuando llegó el día, él, su familia y los animales entraron a la embarcación, y Dios cerró la puerta. Llovió por 40 días y 40 noches. El agua cayó del cielo y subió desde los océanos y lagos. Incluso las montañas más altas desaparecieron debajo de la inundación. Mientras tanto, Noé, su familia y todos los animales estaban a salvo en la embarcación. Flotaban sobre las aguas del diluvio. Dios no se olvidó de Noé ni un solo momento. Un día Dios envió un viento y las aguas bajaron. La embarcación reposó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma a recorrer la zona. Cuando la paloma no regresó, él supo que estaba a salvo. Cuando el suelo se secó, Dios les dijo que salieran. Ese día Dios puso un arco iris en el cielo como una promesa de que jamás volvería a enviar un diluvio a toda la tierra.
Bueno, vamos a compartir algunas cosas que es necesario que sepamos y conozcamos. Estamos trabajando en un protocolo para reabrir los cultos presenciales. Este martes probablemente sale el decreto de protocolos, pero necesitamos paciencia y fidelidad por ahora. Siga viéndonos por este medio porque no vamos a poder salir mañana. Esperar un poco de tiempo. Memorice el versículo que tenemos para este mes. Al principio, en la presentación del programa, le salió. Memorícelo. Ahora salude también a la persona que tiene a su lado, a su familia. Abrácela, dele esa bendición esta mañana. Y también saludamos a cada persona, a cada hermano, a cada amigo que se conecta a través de las redes. No olvidemos las peticiones por aquellos que están en necesidad. Esta semana pasaron cosas difíciles. Por ejemplo, la esposa de un buen hermano, David Pencue, murió. Dios bendiga esta familia, la familia Pencue. A nuestro hermano Carlos, fue nuestro pastor hace muchos años. También la familia Medina, les saludamos, les mandamos un abrazo por la muerte de Dolly Medina. Sigamos orando por las personas que están en problemas de salud, nuestra hermana Nidia, nuestra hermana Sandra, Álvaro, Julia, Mercedes Barrera, Rosemary, Evelyn, Yasmira y su familia, Wilfredo Torrealba también, oremos por ellos y también felicitemos a nuestro hermano José María, que le nació su nietecita. ¡Qué bendición, hermano! Un abrazo de toda la iglesia para usted, para su familia, para sus hijos, para esa prole que Dios le está dando. Gracias también, hermanos, por esa canasta de amor que hemos podido compartir. Esta semana, hermanos, es necesario que nos unamos en oración. Sigamos orando, sigamos ayunando, hermanos. Ahora se está debatiendo el plan de desarrollo de la capital y ya les había dicho que la alcaldesa había pretendido que la familia se borrara del mapa. Hoy nos compartieron un aspecto donde propone reducir los nacidos vivos. ¿Cuál será la puerta para eso? Pues a mí me parece que es abrir una puerta para asesinar niños después de haber nacido. Sin embargo, ese trabajo que han hecho unos concejales que temen a Dios allí, han logrado que se apunte una parte donde no se nos discrimine por ser cristianos. Porque se nos exige no discriminar, pero a nosotros se nos pone contra la pared. Oremos por eso, hermano. Porque el gobierno que no teme a Dios cada día pretende fomentar la inmoralidad. Que saquemos los principios, pero nosotros de rodillas podemos más que con gritos en la calle, hermano. El jueves a las 6 de la tarde tenemos la escuela de formación a través de Zoom a las 6 de la tarde. Usted puede conectarse, nosotros compartimos el medio para que nos podamos conectar. El devocional que estamos enviando, algunos hermanos participan, entonces recíbalo, escúchelo también y edifíquese. Las damas tienen su reunión el martes a las 6 de la tarde por Zoom también, los jóvenes el sábado a las 3 de la tarde. El campamento de jóvenes, como no se pudo realizar, está organizando un culto para jóvenes el 27 de junio, que es el día que estarían en pleno campamento, van a hacer un culto unido los jóvenes. ¡Qué bendición! No olvidemos preparar la cena para que partamos todos el pan y la copa allí, desde la distancia, pero unidos en el Señor. Gracias a cada persona que contribuye al culto. Doy muchas gracias a nuestros hijos, a mi esposa, a nuestro hermano Jonathan, a su familia que están tan pendientes y también a los predicadores y a los que participan de cada aspecto del culto y otros que vendrán para participar también. Ya habrá espacio también. Qué bendición que participen en estas transmisiones. Dios les continúe bendiciendo. Que la gracia y la misericordia de Dios les bendiga. Este mundo
muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. De este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Desciende con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy.